Sociólogo Roberto Rodríguez, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a Yurimaguas a través de la línea telefónica. Muy buenas noches y muchas gracias. Se requiere una vacuna para el coronavirus, pero se requiere también otra vacuna para el Perú. ¿Qué significa esto? El coronavirus, que nos cogió absolutamente desprevenidos como país, los reales que no hemos estado preparados para responder a una situación de este tipo, ha puesto al desnudo los casi 200 años de vida republicana, vamos a cumplir 200, en las cuales creíamos que éramos ya un país moderno y sin embargo hoy vemos con claridad que hemos tenido un Estado capturado por los dueños del Perú, como decía el economista Carlos Malpica, refiriéndose a la oligarquía, a los millonarios que han capturado el Estado durante muchos años, los últimos gobiernos, Fujimori, Toledo, Alan García, Humala, Kuchín, que se han vuelto más multimillonarios, con exoneraciones tributarias, con criolladas para no pagar impuestos, con enormes deudas a la SUNAT, que se hace de la vista gorda y no les cobra. Pero al mismo tiempo que han capturado el Estado para sus fines privados, su codicia, su egoísmo, han dejado en el último escalón, como si fuera la última rueda del coche, a la salud, a la educación. Y el coronavirus ha puesto claramente al desnudo que no tenemos un sistema sanitario. Estimados amigos, ¿cómo es posible que hayamos crecido constantemente en el plano económico durante 20 años, que tengamos cuantiosas reservas internacionales, que haya habido una baja inflación, que nos digan que tenemos lo que le llaman los especialistas grado de inversión, que nos miran bien del extranjero, y sin embargo no tenemos respiradores, las unidades de cuidados intensivos totalmente desprotegidas, y el día de hoy preocupa que por segundo día el presidente de la República no haya salido en un momento en el cual he escuchado al ministro de Salud empieza a hacer crisis. Entonces, este es un elemento de crisis social y termino esta primera idea acompañado de algunas manifestaciones muy concretas. En los últimos días, y esto no es nada coordinado, sino es la molestia hasta la desesperación, médicos, enfermeras, técnicos haciendo sus plantones pidiendo que dos cosas, que les pongan mascarillas para la función que cumplen, no cualquier mascarilla, y que les paguen su sueldo. O mucha gente, por lo menos 200.000, que está regresando a su terruño, incluyendo los de Loreto, San Martín, en fin, porque la Lima, que se suponía que era la gloria, no da para más, y este es el inicio del fin, ojalá, del Perú centralista, y que volvamos a la descentralización con reactivación de la agricultura. Entre otras manifestaciones, y como no podía ser muy a la peruana, a río revuelto, ganancias vivarrachos. Esos generales de la Policía Nacional, los alcaldes que en lugar de dar 5 latas de atún a 3, hacen todas sus trafas, llamémosle así, y gobernadores regionales que no tienen capacidad de ejecución de gas. Entonces tenemos un panorama en medio de la necesaria unidad nacional con solidaridad, donde lo social nos ha encontrado desprevenidos y ahora los distintos sectores ciudadanos empiezan a expresar su molestia y esperemos pues que se encauce adecuadamente esto en los próximos días. Estamos muy cerca del colapso, que haga ¡pum! Y eso no es ser alaracoso ni nada por el estilo, sino es un dato de la realidad. No se trata de echarle más leña al fuego, sino cómo colaboramos para salir de esta situación. Sociólogo Roberto Rodríguez Rabanal, ¿cuál es la mirada sociológica desde Lima a este éxodo que justamente llega desde Lima por primera vez en la historia del país? Hemos visto el éxodo de provincianos hacia el retorno a su realidad, que es justamente su región,
¿Cuál debe ser la visión sociológica en estas circunstancias, Roberto Rodríguez Rabanal? Bueno, lo primero, el Perú es el país más centralista de Sudamérica. Si comparamos, por ejemplo, con Ecuador, tiene a Guayaquil, a Quito, en situación más o menos similar. En Bolivia, La Paz, Cochabamba, en Colombia, Bogotá, Medellín, Cali. En el Perú está Lima y muy atrás el resto. Entonces, este centralismo está llegando a su tope. En Lima la capacidad de servicios ya también colapsó y la situación no es casual. ¿Cuál es la provincia del Perú que tiene la mayor cantidad de infectados y muertos? Lima. ¿Cuál es la provincia que tiene mayor cantidad de personas cuantitativamente por el número que ahora padecen hambre y desempleo? Lima. Entonces, el centralismo ya llegó a su tope y la respuesta, yo he conversado con varios, además yo tengo familia en San Martín, en Cajamarca, entre otros lugares, y lo real es que me dicen, esta Lima ya no nos acoge, esta Lima nos da la espalda, esta Lima no da para más, y están regresando. En los años 80 hubo un famoso libro de un gran científico social, José Matos Mar, que se llamó El desborde popular, que refería al proceso de migración ante la descapitalización del campo hacia Lima. Hoy es al revés, esto es una especie de redescentralización, pero forzada por las circunstancias. Esto que se está dando es un dato de la realidad. Yo he estado colaborando en la medida que he podido con varios sectores para que puedan tener el apoyo para volver a su tierra. Ahora, se trata de que esto, que ha aparecido como una amenaza, se transforme en una oportunidad. Yo me pregunto, por ejemplo, a partir de lo que yo estoy viendo, ¿acaso no sería conveniente que desde el Estado y los niveles de gobierno haya programas de apoyo a esto que llamaríamos un repoblamiento? Porque hay lugares que el porcentaje es muy fuerte, donde se contribuya al reactivamiento de la agricultura, porque nos hablan mañana, tarde y noche que hay que garantizar la continuidad de la cadena de pagos. Alguna gente decía, ¿qué pagos va a hacer si no tengo ni un solo? Lo que hay que garantizar primero es la cadena de producción. ¿Y cuál es el punto principal de la cadena de producción? Alimentos, la agricultura. Ha estado abandonada, creo que hay que apoyarla y ver la diversificación de actividades económicas y de los servicios. Entonces, espero que los gobernadores regionales, alcaldes, estén a la altura, no lo están haciendo, salvo honrosas excepciones, y que a nivel de la población haya ese entendimiento de que sus paisanos, sus hermanos, vuelven en condiciones difíciles y hay que tratarlos como hermanos que son. Bueno, hace poco el presidente de la República ha acudido para que ya no haya una especie de martillazo, como lo llaman, desde una visión económica, sino haya un martillazo o cambiando de sentido el funcionamiento, la aplanadora para bajar esta pandemia, y han acudido de alguna manera a la sugerencia de la sociología, del componente social, de psicólogos que miran el país en otra dimensión. En esa idea, Rodríguez Rabanal, ¿qué tiene usted como recomendación en esta situación difícil que vive el país? Porque reitero, todo tenía que ver con la parte económica, pero no solo es un tema económico, sino es un tema social también. Y en ese sentido, ¿los sociólogos tienen alguna respuesta en estas circunstancias, Rodríguez Rabanal? Bueno, lo primero es dejar muy claro, antes que lo económico está la vida y la salud de las personas. Esa es una cuestión fundamental. Y evitemos pasar de la pandemia del coronavirus a la pandemia del hambre y del desempleo, que está ahí dando vueltas, es un riesgo. Y ahí el gobierno, cuando empezó a dar sus medidas, recordemos, y que todos hemos apoyado, planteó lo del primer bono. Yo acá quiero llamar la atención sobre dos cosas, sobre dos errores del gobierno. Primero, haber encarado la pandemia del coronavirus
como si fuera una lucha contra la pobreza y concentró las energías en los sectores que estaban en los programas sociales. Pero esto no es una lucha con un programa social, tiene que ser universal, porque afecta a todos, independientes, informales, y por ello hubo la demanda que la ha cogido el bono agrario y ahora del bono universal familiar, aunque la lentitud en la entrega preocupa. Pero hubo un segundo error, se trató la acción del Estado hacia el país como si el Perú fuera un país mayoritariamente de formales, cuando lo que predomina en casi un 75% es la informalidad, y realmente no es lo mismo decirle a una persona de clase alta o de clase media, alta, media, quédate en tu casa tal, que tiene sus diversas habitaciones, o que ahora en el programa de Aprende en los colegios, cada uno puede tener su cuarto, puede tener su computadora, su laptop, que en una zona de sectores pobres, muy pobres, en la cual una sola habitación, sala, comedor, baño, cocina, todo, y donde si hay una computadora en buena hora, si no, con el celular o haciendo muchos esfuerzos. Entonces, esos dos errores se están corrigiendo, pero yo culmino señalando como pautas hacia adelante lo siguiente, ¿no? Primero, mantengamos la unidad nacional con solidaridad, pero solidaridad significa ningún tipo de privilegios y ningún tipo, pues, de discriminación. Y ahí hay planteamientos concretos. El bono universal tiene que llevarse a cabo lo más pronto posible, pero al mismo tiempo, aquellos sectores que se han enriquecido, favorecidos, valga la palabra, por vara del Estado, deberían pagar, como están haciendo en Alemania, en Italia, en Argentina, Uruguay, un impuesto extraordinario a la riqueza y a las grandes ganancias. No al que gana 3.000, 4.000 soles, sino al que gana a partir de 40, 50.000, o el señor dueño de Plaza Vea, Rodríguez Pastor, o el banco de crédito, que tienen miles de millones de dólares, que si dieran siquiera 1 o 2%, no van a ser favorecidos. Entonces, ese punto tiene que ser retomado la aprobación de la ley de las AFP, porque hay fondos, y al mismo tiempo se tiene que apoyar ordenadamente el retorno de las personas a su tierra, porque Lima no da para más y es un polvorín. Y sobre la base de eso, tiene que empezarse progresivamente al término de la cuarentena a priorizar las actividades correspondientes. Fue un acierto extender la cuarentena, estimados amigos. Bueno, el día de entre ayer y hoy se ha disparado, y hay un dato del cual no se habla. En el mundo hay 195 países. ¿Cuál es el dato de hoy en cuanto al número de infectados? El Perú ha pasado a ocupar el puesto número 16, el segundo en América Latina después de Brasil, y eso obviamente nos preocupa. Entonces, ahí hay que hacer los ajustes, hay que dialogar con los colegios médicos, hay que fortalecer todo lo que corresponde a la primera línea, los policías, los profesionales de la salud, los bomberos, los trabajadores de limpieza, entre otros puntos, y tiene que dialogarse mucho más. Ha habido una primera reunión, pero ojalá se incorporen las recomendaciones de diversos especialistas a este plan. Creo hay que sudar la camiseta, todos tenemos que asumir la responsabilidad, no vale la crítica destructiva, pero tampoco pueden callar a la gente cuando hay observaciones. El día de hoy ha saltado el tema de que parece que hay más muertos que lo de la lista oficial. Es mejor que nos digan con sinceridad que hay, y sobre la base de eso trabajamos. Entonces, solidaridad y el rol del Estado articulando los 3 niveles de gobierno, y el que no funciona, tomar las medidas correspondientes, porque hay alcaldes que ni siquiera han gastado el 10% de lo que se les dio para atender a su población, y eso realmente es una barbaridad. El sociólogo Roberto Rodríguez Rabanal, lo que sí está claro que esta pandemia ha desnudado al Perú su realidad. En esa dimensión hay que recomponer la estructura del Estado, que es lo que se recomienda, porque finalmente se habla en un momento cuando estamos en una situación política,
se habla de un cambio de constitución, en fin, se cambian ideas para un modelo económico distinto al capitalismo, al neoliberalismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este componente que nos está dando justamente esta pandemia, haciéndonos ver la realidad que vive este país? Bueno, durante muchos años nos bombardearon con el siguiente mensaje. Primero, que la economía hay que ponerla por delante y el resto es secundario, que ha demostrado la realidad que no es así. Segundo, que lo público, el Estado no interesa mucho, lo principal es lo privado, que ha demostrado lo de las últimas semanas que esto no es así. Tercero, tú eres una persona, un individuo, preocúpate de ti y olvídate de lo demás. Ahora se pone por delante la solidaridad. Eso cae. Y lo otro, la estructura del Estado tiene que ser reformulada. Yo espero que haya la suficiente madurez y sensatez. No creo que sea un problema de ideología, sino de necesidad nacional para dar respuestas no solo a este tipo de situaciones, sino hacia el futuro, que se construya un consenso para lograr un nuevo pacto social, político, ciudadano, que se exprese en una nueva constitución. Creo que eso está cayendo por su peso. El modelo económico implantado, si hubiera funcionado bien, hoy estaríamos pues como Alemania, como Vietnam, como Corea del Sur, que son los tres países probablemente que han tenido mejor respuesta, que tienen regímenes políticos y económicos diferentes. Ojo, una cosa es Alemania, que ha invertido fuerte en salud, en educación, ciencia y tecnología, y fíjense, Inglaterra, con un programa y un gobierno ultraliberal, está haciendo agua. Brasil, con este señor Bolsonaro, que francamente es un insulto al sentido común, que dice pues que la gente salga, o el señor Trump en Estados Unidos, que hasta llegó a recomendar que se bañe un poco más con lejía para poder sanarse cuando se han infectado más, ¿no? Esto no da para más, por lo tanto, hacia adelante requerimos un nuevo pacto de unidad, de integración nacional, que donde se dialogue después de cuando las aguas vuelvan un poco a su nivel, que se pueda trabajar una nueva constitución, pero ya no el tema por arriba, porque hay debilidad de los partidos políticos, sino el rol de la sociedad civil, las organizaciones, las instituciones, medios de comunicación como el canal y las diferentes expresiones. Creo que hay que reivindicar la organización comunitaria, el papel de las comunidades de la organización, de la ciudadanía, de la sociedad civil. Ese es un segundo punto. Y un tercer y último punto que es esencial es el tema del valor. Hay que reivindicar el valor de los valores. Es terrible que en plena pandemia se estén dando estos actos de corrupción en la Policía Nacional, en el Ministerio del Interior, en caso de municipalidades, en fin, del propio Ministerio de Salud, en un hospital regional, una enfermera que robaba mascarillas y las iba a vender a su farmacia, en fin, esas cosas no pueden volver a suceder. Y el tema de los valores es fundamental. Y hacia adelante, pensando ya el próximo año, porque estas cosas se deciden de acuerdo a ley en los próximos meses, una prioridad en el presupuesto del año 2021 para educación, salud y agricultura, que me parece fundamental. Y todos los esfuerzos para apuntalar un proceso no de descentralización burocrática, sino de la mano con la población y contribuyendo a reactivar la economía. Y mirando a lo que sería el próximo año, porque el presidente de la República ya ha anunciado que habrá elecciones en abril del próximo año. En esa dimensión, esta pandemia del COVID-19 nos está dando una lección. Evidentemente la gente pensará mejor para elegir a un gobernante capaz, porque se cuestiona permanentemente el modelo implantado en el Perú, y no ha sido la mejor decisión de haber elegido primero a Pedro Pablo Kuczynski, que no cambió absolutamente nada porque nos puso una escuela de economistas, de tecnócratas, y no cambió absolutamente nada. Igual sigue en la misma línea Vizcarra.
habrá que pensar en esa situación interesante que debe ponerse el Perú el próximo año, sociólogo Rodríguez Rabanal. Bueno, hay dos cuestiones. Uno, respecto a las elecciones del próximo año, bueno, pueden ser en abril, en mayo o junio. Creo que eso no es manejable dentro del margen de los plazos por la situación existente, con miras a que el 28 de julio pueda, y del caso habiendo segunda vuelta, habría el tiempo para llegar al 28 de julio para que el nuevo gobierno asuma el mando. Pero ahí viene la gran reflexión para todos los que me están escuchando. ¿Quién ha gobernado verdaderamente durante los últimos 30 años en el Perú? Cuando ganó Fujimori, cuando ganó Toledo, cuando ganó Alan García, cuando ganó Humala, que se pensaba que iba a ser algo diferente, Kuczynski. ¿Quién ha sido la que ha gobernado realmente? Ha sido la CONCEP, la Confederación de los Grandes Empresarios. Esta decía su chanchita para apoyarla a la señora Keiko, pero también le dio al otro y repartía a todos. El grupo de poder económico, cuando su candidato ganó, gobernó, y cuando su candidato perdió, como fue el caso de Humala, que le ganó a Keiko Fujimori, siguió gobernando. Yo creo que tomemos conciencia, no podemos seguir en una situación de ese tipo. Construyamos nuevas alternativas desde lo local, desde lo regional, y espero que en los próximos meses los nuevos liderazgos que quieran renovar puedan aparecer con propuestas en lo económico, en lo social, e insisto, creo que el tema de la nueva Constitución, ahora que parecía muy lejano, es un tema que debe incorporarse, no para hacerlo ahorita, sino que el que gane el 2021 se comprometa a convocar una asamblea constituyente para una nueva Constitución, sobre todo por una razón final. La pandemia no es algo coyuntural. El Perú no va a volver a ser el mismo. Van a cambiar las condiciones significativamente. Aquí el que crea que pasa esto y vuelvo a la normalidad, entre comillas, eso no va a suceder. El tema es qué nuevo país, en qué dirección lo construimos. Los multimillonarios han saltado hasta el cielo, los del Banco de Crédito, del BBA, los dueños de las grandes empresas mineras que tienen una gran cantidad de contaminados en el Cusco, en Antamina, que ha batido récord de contaminados y han seguido funcionando como si fuera otro país. Bueno, estos sectores no les interesa lo suyo, la codicia, el egoísmo, además de ser racistas, es lo que les caracteriza. Hay que buscar nuevas alternativas y ese reto está planteado para los próximos meses, ¿no? Ahí ya veremos y se podrá discutir, conscientes de que va a ser en meses complicados, porque a mí me alegró muchísimo una reforma que se aprobó, que ya los candidatos de los partidos ya no fueran a dedo o una cúpula, ni siquiera solo sus militantes, sino a través del simpatizante de la ciudadanía, lo que se llama las elecciones ciudadanas primarias abiertas. Ahora con la pandemia no va a ser posible. Hay algunos de las cúpulas que están felices. Hay que buscar los mecanismos para que desde la elección de los candidatos el pueblo pueda tener un nivel de participación y no sintamos nuevamente que nos engañan, nos decepcionen y nos frustren, ¿no? Creo que ahora hay una situación de incertidumbre, hay una situación de desesperanza, como he escrito hoy yo en un artículo en el diario Exitosa hoy, pero creo que más allá de eso hay esperanza, hay fe, porque lo principal que tiene el Perú, con todos los problemas, nuestros defectos, es nuestra gente, nosotros, que depende mucho. Más que tener plata, somos un capital social, un capital humano como individuos, capital social unido. Creo que hay que potenciarlo y sobre la base de eso ubicar también el desarrollo de la Amazonía, la olvidada en la historia, lo que significa sus comunidades, los aguajún. Yo he tenido oportunidad de estar en el propio Yurimaguas, he podido compartir en otros lugares en la Amazonía como Ucayali, en la selva central de Satipo, con los achánicas, y sé del valor de la laboriosidad, del trabajo
de la hermandad que hay. Ese es un capital humano, un capital social que hay que ponerlo en valor con la organización, con nuevo liderazgo. Ese es el reto que tenemos, pero más que reto, es una convicción, es una fe y una esperanza, porque en medio de la dificultad, como dicen, en la cancha se ven los gallos, hay que salir adelante. Sociólogo Roberto Rodríguez Rabanal, muchas gracias por esta comunicación. Hay que seguir pensando con mucha fe de que el país va a salir adelante ante estas dificultades. Ciertamente hay que fortalecer nuestra institucionalidad. El Perú es un país recién como república 200 años, pero aún hay mucho que transitar. Ojalá no nos venza la demagogia, no nos venza el escepticismo que cunde en el Perú porque no se cree en la clase política, pero habrá que seguir mirando con fe lo que pasa en los próximos años en nuestro territorio nacional. Un abrazo a la distancia. Si algo tiene que decir a este importante programa en Yurimagua, le escuchamos sociólogo Roberto Rodríguez Rabanal. Retomo lo último que ha dicho. Lo que se trata de construir una nueva república, pero no la república de los que la han manejado siempre a su antojo. Requerimos una república de ciudadanos. Y ciudadanos es ejercer derechos, es cumplir deberes y actuar en base a valores, como trabajadores, como personas, como consumidores, como productores. Es eso, ¿no? Creo que este reto es fundamental y si planteamos las cosas así, podremos evitar pasar de la pandemia del coronavirus a la pandemia del hambre y el desempleo. La agricultura ahí tiene un rol fundamental, que es el inicio de la cadena productiva, y en el mundo del trabajo hay que dar nuevas oportunidades y que no apliquen pues esta barbaridad de la denominada suspensión perfecta, que dijeron que iba a ser sobre todo para las microempresas, y ahora vemos que las grandes empresas son las que están ya queriendo deshacerse de sus trabajadores, cuando a ellos sí podríamos decir que les sobra la plata. Bueno, hay que sacar fuerza de flaqueza, requerimos unidad, requerimos solidaridad, requerimos integración, requerimos organización, requerimos valores, y sobre la base de eso, lo más importante es nuestra gente, que es el gran capital humano y el capital social. Si lo fortalecemos, no nos van a manipular, y creo que todos, con mucha humildad, que es sinónimo de grandeza, podremos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Creo que eso es algo fundamental, y la Amazonía en el desarrollo nacional tiene un rol estratégico que hay que potenciar. Un abrazo a la distancia, Roberto Rodríguez Rabanal, éxito como siempre, muy gentil. Gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Amigos, ha sido el sociólogo Roberto Rodríguez Rabanal, dando cuenta de reflexiones en esta situación dramática que nos toca vivir. Cierto que el Perú ya no será el país que hemos recorrido hace un mes y días. El Perú y el mundo ha cambiado.